Él tenía 69 años. Hacía apenas 3 semanas que se había hecho un chequeo. Su médico le había dicho que todo estaba limpio, la presión arterial manejable, el colesterol dentro de un rango aceptable, el ritmo cardíaco normal en el ECG. Su esposa comentó que esa noche se había visto perfectamente bien. Cenaron juntos, vieron algo en la televisión, hablaron de los planes para el fin de semana. Él le dio un beso de buenas noches, se fue a la cama y no despertó. La causa de la muerte fue un evento cardíaco masivo, el tipo que golpea en las horas tranquilas y no deja nada que nadie pueda hacer. Su familia quedó tratando de entender cómo un hombre al que le habían dicho que estaba bien 3 semanas antes podía desaparecer por la mañana. No hubo dolor en el pecho, ni momento de alarma, ni advertencia, solo la terrible quietud de una mañana que debería haber sido ordinaria. Y en el centro de todo, un hábito que había practicado cada noche durante años. Uno que la investigación ahora vincula claramente con exactamente este tipo de evento cardíaco nocturno. Un hábito tan común que la idea de que fuera peligroso simplemente nunca había entrado en la conversación. Quiero hablarles de una segunda persona. Una mujer de 64 años que se despertó a las 2 de la madrugada con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se estaba muriendo. Llamó a una ambulancia. Los paramédicos encontraron su presión arterial en un nivel que les alarmó. Ella sobrevivió. Cuando el cardiólogo se sentó con ella después y le preguntó sobre sus tardes y sus hábitos, ella describió algo que había hecho todas las noches durante años, sin imaginar que pudiera estar conectado con algo que le pasaba en el corazón. Cuando él le explicó el mecanismo, ella se quedó muy quieta. Y luego dijo, nadie me dijo esto, ni una sola vez. En 64 años nadie me lo dijo. Comparto estas dos historias con ustedes hoy porque he escuchado versiones de ellas más veces de las que puedo contar. Y cada vez en el centro de la historia está el mismo hábito. Un hábito tan completamente integrado en el ritmo de la vida diaria de la mayoría de los adultos mayores que su peligro cardiovascular nunca ha entrado en la conversación. El hombre que murió no tuvo mala suerte. Murió porque un hábito específico, identificable y modificable estaba sobrecargando su sistema cardiovascular hacia el fracaso cada noche, y nadie le había advertido nunca. Estoy aquí para advertirles a ustedes. Por favor, quédense conmigo. La American Heart Association ha documentado durante décadas lo que los cardiólogos llaman vulnerabilidad cardiovascular nocturna. El fenómeno bien establecido en el que el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular aumenta drásticamente durante las horas de sueño, particularmente entre la medianoche y las 6 de la mañana. Esto no es una investigación marginal, es una realidad validada y clínicamente reconocida. Durante estas horas, el cuerpo experimenta cambios hormonales y transiciones autonómicas que un sistema cardiovascular joven y saludable maneja sin problemas. En un adulto mayor, cuyo sistema ya ha acumulado años de desgaste silencioso, esos mismos cambios pueden volverse peligrosos. El Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y Sangre ha sido igualmente específico sobre el mecanismo central. En un sistema cardiovascular saludable, la presión arterial sigue un ritmo diario predecible. Aumenta durante las horas de vigilia activa y disminuye durante el sueño, generalmente cayendo entre un 10 y un 20% desde el pico diurno. Esta disminución nocturna es biológicamente esencial. Es la ventana durante la cual el corazón se aproxima a un verdadero descanso. Las paredes arteriales se descomprimen de la presión sostenida de la actividad de vigilia, y el sistema vascular realiza el mantenimiento que no puede gestionar durante las horas activas. Cuando este descenso no ocurre, cuando la presión arterial se mantiene elevada o en realidad aumenta durante el sueño, las consecuencias son graves y están bien documentadas. Las investigaciones estiman que entre el 30 y el 50% de los adultos mayores de 60 años experimentan este patrón de no descenso. Un estudio histórico publicado en la revista Hypertension siguió a más de 3.000 adultos con una edad promedio de 66 durante 4 años y encontró que aquellos con presión arterial nocturna que no descendía tenían un riesgo de eventos cardiovasculares, ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, muerte cardíaca súbita, más del doble que los participantes cuya presión descendía normalmente. No un 10% más, sino más del doble. Y este riesgo elevado estaba presente independientemente de qué tan bien controlada estuviera su presión arterial diurna. Lo que hace que esto sea particularmente aleccionador es que el patrón de no descenso no produce síntomas que la persona pueda sentir durante la noche. No hay opresión en el pecho, ni alarma, ni señal de advertencia. La persona yace en la cama creyendo que está descansando, mientras su presión arterial se mantiene en un nivel que, si se hubiera registrado en el consultorio de un médico, habría provocado una preocupación clínica inmediata. El cuerpo no tiene una alarma nocturna para la presión vascular sostenida.
Y para un corazón que ya trabaja más de lo que debería hora tras hora, noche tras noche, el costo acumulado se acumula de forma invisible hasta que deja de serlo. Un segundo estudio publicado en el European Heart Journal examinó datos de presión arterial ambulatoria recolectados durante periodos completos de 24 horas en más de 7,000 adultos de varios países. La conclusión fue inequívoca. La presión arterial nocturna fue un predictor independiente más fuerte de mortalidad cardiovascular que la presión arterial diurna en todos los grupos de edad estudiados, y la brecha predictiva se ampliaba con la edad. Cuanto mayor era el paciente, más importaba su presión nocturna y menos decía por sí sola la lectura diurna sobre el historial clínico. ¿Qué está impulsando el patrón de no descenso en la mayoría de los adultos mayores, por lo demás sanos, que lo presentan? La investigación identifica la causa de forma clara, consistente y en múltiples cohortes independientes. No es principalmente un problema de medicación, no es principalmente genético. Es un comportamiento diario específico, practicado en las horas de la tarde, tan común, tan normalizado, que la mayoría de la gente nunca lo ha relacionado con su riesgo cardiovascular. Ese hábito es comer una comida sustancial dentro de las 2 o 3 horas antes de irse a dormir. Permítanme aclarar algo primero. La mayoría de los adultos mayores de 60 años que tienen riesgo cardiovascular están haciendo lo correcto dentro del marco que se les ha dado. Están tomando sus medicamentos, asisten a los chequeos. Muchos controlan su presión arterial en casa, vigilan su sodio, intentan hacer ejercicio, y sus médicos, en su mayor parte, están haciendo exactamente lo que el sistema clínico les permite hacer. Miden la presión arterial diurna, realizan paneles de colesterol, registran ECG en reposo, ajustan los medicamentos basándose en las lecturas del consultorio. Estas intervenciones tienen un valor real documentado. No estoy aquí para descartar ninguna de ellas. Pero aquí está la brecha estructural de la que la mayoría de los pacientes nunca oyen hablar. Cada una de esas intervenciones aborda lo que su corazón está haciendo mientras usted está despierto, de pie y es medible. Casi ninguna de las conversaciones clínicas estándar aborda lo que su sistema cardiovascular está haciendo durante las 6 a 8 horas cada noche, cuando usted está en posición horizontal, inconsciente y completamente incapaz de pedir ayuda si algo sale mal. La receta se calibró en torno a su cita de las 2:30. Nadie ha mirado lo que su presión arterial está haciendo a las 2:30 de la mañana. Una revisión publicada en el European Heart Journal cuantificó esta brecha con precisión. Los autores encontraron que, en grandes cohortes de adultos mayores de 60 años, la presión arterial nocturna era un predictor independiente significativamente más fuerte de mortalidad cardiovascular que la presión medida en el consultorio durante el día, y que una proporción significativa de individuos clasificados como con hipertensión bien controlada, basándose en las lecturas diurnas, en realidad estaban experimentando peligrosas elevaciones nocturnas de la presión. Su protocolo de monitoreo estándar no lo detectaba en absoluto. Los investigadores llaman a esto hipertensión nocturna enmascarada. Las estimaciones sugieren que afecta a entre el 15 y el 30% de los adultos que actualmente toman medicamentos antihipertensivos y creen que su presión está bajo control. La razón por la que persiste esta brecha no es la negligencia médica. Una cita estándar permite entre 8 y 12 minutos de conversación clínica. El ajuste de la medicación, el objetivo de colesterol, la lectura del ECG, estos son los resultados priorizados de esa ventana. La conversación conductual matizada sobre los hábitos vespertinos y el riesgo cardiovascular nocturno simplemente no encaja. Y así, noche tras noche, el hábito continúa, la presión aumenta y el daño se acumula en la oscuridad. La investigación identifica la causa claramente, pero nadie se sentó con el paciente y le explicó lo que comer una comida pesada a las 9 de la noche le está haciendo a su corazón a las 2 de la mañana, hasta hoy. Mi nombre es doctora Nicole Harper y he pasado años trabajando con adultos mayores de 60 que se toman en serio la comprensión y protección de su salud cardiovascular. No solo la gestión de números en una tabla, sino la reducción genuina de su riesgo de los eventos que terminan vidas sin previo aviso en la noche, cuando no hay nadie para ayudar. Hoy les guiaré a través de lo que exactamente hace la comida nocturna a su sistema cardiovascular mientras duermen, porque estos mecanismos son específica y desproporcionadamente peligrosos para adultos mayores de 60. Las vías biológicas precisas que conectan su cena con su riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. ¿Quién corre el mayor riesgo? Y las 5 señales de advertencia que su cuerpo ya podría estar enviándole y que merecen atención inmediata. Antes de continuar, dejen su ciudad o país en los comentarios ahora mismo.
Estamos construyendo una comunidad de personas que se toman en serio su salud cardiovascular y leo cada comentario personalmente. Y por favor, escuchen esto claramente. Si tienen una condición cardíaca diagnosticada, antecedentes de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca o si están tomando algún medicamento cardiovascular, hablen con su cardiólogo antes de hacer cambios en su rutina basándose en lo que compartiré hoy. No ajusten ni dejen ningún medicamento basándose en este video. Lo que les ofrezco es educación basada en investigaciones publicadas. No es un reemplazo para su atención médica personal. Ahora, permítanme llevarlos a través de los mecanismos uno por uno, porque una vez que entiendan lo que sucede dentro de su cuerpo durante esas horas nocturnas, nunca lo abordarán de la misma manera. El hábito en el centro de todo lo que estoy a punto de describir es consumir una comida sustancial dentro de las 2 a 3 horas antes del inicio del sueño. No un refrigerio ligero, una comida adecuada, el tipo que constituye una porción significativa del consumo calórico de un día, que involucra cantidades significativas de carbohidratos y proteínas, que requiere el despliegue completo de su sistema digestivo para procesar. La mayoría de los adultos mayores de 60 lo hacen rutinariamente. Muchos comen su comida más grande del día por la noche y se van a la cama 2 horas después. Para la mayoría de ellos, este patrón ha sido normal durante décadas. La idea de que conlleva un riesgo cardiovascular específico y grave durante las horas nocturnas simplemente nunca ha entrado en la conversación. Esa invisibilidad es lo que lo hace peligroso. El daño ocurre en la mesa. Ocurre a medianoche, a las 2 de la mañana, en las horas en que su sistema cardiovascular está trabajando más de lo que nadie a su alrededor sabe y cuando cualquier intervención está a horas de distancia. Los hábitos más peligrosos son los que se sienten completamente inofensivos hasta que dejan de serlo. Y aquí está la parte que más importa antes de entrar en la biología. El riesgo no es teórico, no es una pequeña elevación en un modelo estadístico. Es un aumento documentado, reproducible y clínicamente significativo en la probabilidad del evento que la mayoría de los adultos mayores temen por encima de casi todo lo demás. Un evento cardíaco en la noche, solo, sin previo aviso y sin tiempo para la intervención. Entender por qué ese riesgo existe mecánicamente es lo que hace que la solución no solo sea convincente, sino imposible de ignorar. Cuando comes una comida sustancial, tu cuerpo inicia una respuesta fisiológica coordinada. El flujo sanguíneo se redirige hacia el tracto gastrointestinal. El sistema nervioso simpático, la rama responsable del estado de alerta y la activación cardiovascular, se activa para coordinar la digestión. La frecuencia cardíaca aumenta modestamente y, en compensación por los cambios vasculares periféricos de la digestión, la presión arterial sistémica se eleva. Esto se llama hipertensión postprandial, la elevación documentada de la presión arterial después de una comida sustancial. Y en un adulto joven y sano, es una respuesta transitoria y bien manejada. En adultos mayores de 60 años, 3 cambios relacionados con la edad transforman esta fluctuación rutinaria en una carga cardiovascular sostenida. Primero, la sensibilidad de los varorreceptores, la precisión de los sensores de presión de los vasos sanguíneos que le indican al cuerpo que compense, disminuye con la edad, lo que significa que la respuesta compensatoria llega más lentamente y con menos precisión. Segundo, la elasticidad de la pared arterial se reduce en los adultos mayores. Por lo tanto, las ondas de presión viajan más rígidamente a través del árbol vascular, con menos amortiguación. Tercero, la agilidad autonómica general, la velocidad de los ajustes cardiovasculares en tiempo real, disminuye. El resultado combinado es que el pico de presión postprandial en un adulto mayor de 60 años es de mayor magnitud, más largo en duración y más difícil de amortiguar que en una persona más joven. Las investigaciones documentan que este pico puede persistir durante 3 a 5 horas en adultos mayores. Apliquen eso a una cena a las 9 p.m. La presión alcanza su punto máximo alrededor de las 11 p.m. Todavía está elevada a la 1 de la mañana, a las 2, a las 3, operando a plena fuerza precisamente durante la ventana que la American Heart Association identifica como la de mayor riesgo de eventos cardíacos fatales. El estudio de la revista Hypertension, con más de 3,000 participantes, una edad promedio de 66 años, un seguimiento de 4 años, encontró más del doble de riesgo de eventos cardiovasculares en los no-dippers, en comparación con aquellos cuya presión descendía normalmente. Sus lecturas diurnas decían que usted estaba bien. Sus lecturas de las 2 de la madrugada contaban una historia diferente. Para decirlo en los términos más sencillos posibles, cada vez que come una comida sustancial por la noche y se va a la cama 2 horas después,
está enviando su corazón a su ventana de mayor vulnerabilidad cardiovascular del día, llevando una carga de presión elevada que no fue diseñada para sostener durante la noche. No ocasionalmente, cada noche el patrón continúa. Y su médico, revisando su aceptable lectura de presión arterial de la tarde, no tiene visibilidad de ello. Paralelamente al aumento de la presión arterial, se produce una segunda vía cardiovascular. Cuando consumes una comida que contiene carbohidratos, tu páncreas libera insulina para manejar la glucosa que ingresa. En adultos mayores de 60 años, la sensibilidad a la insulina suele estar reducida. Por lo tanto, el páncreas compensa con una mayor producción de insulina para lograr el mismo efecto de eliminación de glucosa. Ese nivel elevado de insulina nocturna tiene tres consecuencias cardiovasculares simultáneas. Primero, promueve la retención de sodio en los riñones, lo que aumenta la retención de líquidos, el volumen sanguíneo y la presión arterial, agravando directamente el aumento postprandial. Segundo, activa aún más el sistema nervioso simpático, añadiendo una tercera señal independiente de aumento de la presión de la misma comida. Tercero, desencadena la inflamación endotelial, una respuesta proinflamatoria en el revestimiento interno de las paredes de los vasos sanguíneos. Los gerontólogos llaman a la versión crónica de este patrón inflammaging, envejecimiento inflamatorio. La inflamación arterial de bajo grado, ahora reconocida como el sustrato biológico más consistente de la enfermedad cardiovascular relacionada con la edad. Es medible en la sangre como niveles elevados de proteína C reactiva e interleucina 6. Un estudio publicado en la revista del American College of Cardiology encontró que los adultos mayores de 60 años que consumían consistentemente su última comida sustancial dentro de las 2 horas antes de acostarse mostraban niveles significativamente elevados de PCR e interleucina 6 en los análisis de sangre matutinos en comparación con aquellos que terminaban de comer al menos 3 horas antes de dormir, incluso después de controlar la ingesta calórica total y la composición dietética. El momento de la comida, independientemente de lo que contenía la comida, estaba impulsando la señal inflamatoria, un desencadenante inflamatorio nocturno aplicado a las paredes arteriales que ya presentaban décadas de desgaste acumulado cada noche durante años. El tercer mecanismo recibe la menor atención y puede ser el más agudamente peligroso. Implica el nervio vago, el nervio craneal más largo del cuerpo, que va desde el tronco cerebral a través de la cavidad torácica, directamente al lado del corazón y hacia el abdomen. Es la principal vía del sistema nervioso parasimpático y juega un papel central en la regulación de la frecuencia cardíaca y el ritmo cardíaco a través de sus ramas cardíacas. Cuando el estómago está distendido con comida, los receptores de estiramiento en la pared del estómago están inervados por el nervio vago, lo que significa que la presión mecánica de un estómago lleno estimula directa y reflexivamente las fibras vagales. En un adulto joven con un sistema autónomo resistente y bien regulado, esta estimulación es leve y se absorbe sin problemas. En un adulto mayor cuyas paredes arteriales ya están rígidas, cuyos vasoreceptores ya están amortiguados, cuya presión arterial nocturna ya está elevada por los mecanismos 1 y 2, esa misma estimulación vagal se produce en un entorno cardiovascular completamente diferente. Un entorno ya bajo presión, ya en la ventana de máxima vulnerabilidad nocturna. Y en ese entorno, la estimulación vagal de un estómago distendido puede desencadenar arritmias cardíacas, ritmos cardíacos anormales, pausas de conducción y, en individuos vulnerables, alteraciones del ritmo potencialmente fatales. Un estudio publicado en Heart Rhythm examinó a pacientes que habían experimentado eventos arrítmicos nocturnos documentados, episodios capturados en monitores cardíacos durante el sueño, en comparación con controles emparejados. Los pacientes del grupo de eventos arrítmicos mostraron una frecuencia sustancialmente mayor de comidas sustanciales a última hora de la noche, en las 48 horas previas a sus eventos. La asociación entre un estómago lleno, la activación vagal y la arritmia nocturna en adultos mayores fue directa y consistente. Y ahora consideren los tres mecanismos juntos: el aumento de la presión postprandial, la inflamación arterial nocturna, el riesgo de arritmia vagal, funcionando simultáneamente, alcanzando su pico combinado en la misma ventana de 2 a 4 horas durante la noche, en un cuerpo que está en posición horizontal, inconsciente y a horas de cualquier posible intervención. Este es el ambiente cardiovascular que una comida copiosa tarde en la noche crea cada noche para los adultos mayores que nunca han sido advertidos al respecto. No todos los adultos mayores enfrentan el mismo riesgo, pero 5 perfiles específicos presentan una vulnerabilidad sustancialmente elevada y merecen ser nombrados directamente. Adultos mayores de 65 años.
La acumulación de la reducción de la sensibilidad de los varorreceptores, el endurecimiento arterial y la disminución de la agilidad autonómica es progresiva. Cuanto más allá de los 60 se encuentre, menor será la capacidad de amortiguación de su sistema cardiovascular para el aumento postprandial. La edad por sí sola es un modificador de riesgo significativo aquí. La misma comida que un hombre de 62 años podría manejar con una elevación nocturna modesta, podría llevar a una mujer de 72 años a un rango clínicamente peligroso. Cualquier persona con hipertensión diagnosticada, incluso bien controlada, sus lecturas diurnas son aceptables porque su medicación fue calibrada en torno a ellas. Pero usted comienza cada noche desde una línea de base más alta que una persona con presión naturalmente normal. Cualquier aumento nocturno provocado por una comida tardía lo empuja aún más a un territorio peligroso desde ese punto de partida más alto. El colchón entre su línea de base controlada y un pico nocturno peligroso es más estrecho de lo que sugieren las lecturas de su consultorio. Cualquier persona con diabetes tipo 2 o prediabetes. La desregulación de la insulina es la característica definitoria de ambas condiciones. La respuesta elevada de insulina nocturna y la retención de sodio agravada. La activación simpática y la inflamación endotelial que le siguen se amplifican en cualquier persona cuya sensibilidad a la insulina ya esté comprometida. La cascada inflamatoria no solo es más pronunciada, sino que actúa sobre el daño vascular existente que la desregulación de la glucosa produce de forma independiente. Cualquier persona con antecedentes de arritmia cardíaca o latido irregular. Si su corazón ya ha demostrado vulnerabilidad a las alteraciones del ritmo, fibrilación auricular, taquicardia supraventricular, bloqueo cardíaco o cualquier condición arrítmica documentada, el mecanismo de estimulación vagal de comer tarde en la noche representa un riesgo específico y elevado. Su sistema eléctrico cardíaco ya ha demostrado que puede ser alterado. Las condiciones creadas por una comida pesada y tardía son específicamente propicias para que esa alteración se repita. Cualquier persona con reflujo ácido o ERGE, enfermedad por reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico nocturno no es simplemente una molestia digestiva. Cada evento de reflujo estimula directamente las fibras del nervio vago en la pared esofágica. Combinado con la distensión del estómago, la activación vagal y la elevación de la presión nocturna ya descritas, el reflujo recurrente añade una tercera y cuarta señal de activación vagal a un sistema que ya está bajo tensión. El bucle de retroalimentación entre comer tarde, la posición horizontal, el reflujo y el riesgo de arritmia es estrecho, documentado y clínicamente relevante. Si se reconoce en dos o más de estos perfiles, esta no es información para guardar para más tarde. Esta es información para actuar esta misma noche. Paso 1. Termine su última comida sustancial al menos 3 horas antes de la hora prevista para acostarse, no 2 horas. 3. La curva de presión postprandial en adultos mayores de 60 tarda aproximadamente 2,5 a 3 horas en volver a la línea de base después de una comida moderada. 2 horas significa que el aumento sigue activo mientras se acuesta. 3 horas coloca la distancia mínima respaldada por la evidencia entre el pico de presión y la ventana nocturna más vulnerable. Si su patrón actual es cenar a las 8 y acostarse a las 9:30, o adelante la cena o retrase la hora de acostarse. Los horarios específicos importan menos que la brecha de 3 horas entre ellos. Paso 2. Si tiene hambre genuina por la noche, coma poco y específicamente. El volumen estimula el nervio vago. Un pequeño refrigerio no produce una distensión estomacal significativa. Unas pocas nueces sin sal, una pequeña porción de aguacate, yogur natural sin azúcar añadido o unas pocas lonchas de pescado azul producen una fracción de la respuesta insulínica, una fracción del aumento de la presión postprandial y ninguna activación vagal significativa en comparación con una comida completa. Satisfaga el hambre genuina sin desencadenar la cascada digestiva y cardiovascular completa. Paso 3. Controle activamente el sodio en su cena. El sodio impulsa la retención de líquidos. La retención de líquidos impulsa el volumen sanguíneo. El volumen sanguíneo impulsa la presión. Las comidas de restaurante, la comida para llevar y los alimentos procesados aportan rutinariamente 2/3 de la ingesta diaria recomendada de sodio en una sola porción, a menudo sin saber especialmente salados porque el sodio se usa como conservante. Si va a cenar, cocine de forma sencilla. Condimente con hierbas en lugar de sal. Este simple ajuste reduce significativamente la carga de presión arterial de una comida nocturna. Paso 4. Establezca un límite estricto para el alcohol al menos 2 horas antes de acostarse. El alcohol es vasodilatador a corto plazo. La presión arterial disminuye brevemente. La persona se siente tranquila y somnolienta.
Por eso muchos adultos mayores creen que les ayuda a dormir. Lo que sigue, una vez metabolizado el alcohol, generalmente 1 o 2 horas después de su consumo, es un repunte de la presión arterial, una alteración de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la supresión de las etapas de sueño profundo y reparador de las que depende el sistema cardiovascular para su recuperación nocturna. Un estudio publicado en Alcoholism Clinical and Experimental Research encontró que incluso una bebida estándar dentro de las 3 horas antes de dormir alteraba significativamente la variabilidad de la frecuencia cardíaca en adultos mayores de 60 años. La combinación del metabolismo del alcohol y un estómago lleno, operando en las horas nocturnas simultáneamente, es una de las condiciones más estresantes para el sistema cardiovascular que un adulto mayor puede crear sin darse cuenta. Paso 5. Duerma sobre su lado izquierdo. Dormir sobre el lado izquierdo reduce la presión gravitacional del contenido estomacal contra el esfínter esofágico inferior, reduciendo drásticamente el reflujo nocturno y la activación vagal asociada. Un estudio publicado en la revista Clinical Gastroenterology encontró que dormir sobre el lado izquierdo redujo la exposición al ácido nocturno en más del 70%, en comparación con dormir sobre el lado derecho en adultos con reflujo. También posiciona el corazón para reducir la carga mecánica del ventrículo izquierdo durante el bombeo nocturno. Sin costo, sin esfuerzo, disponible esta noche. Para algunos de ustedes que me escuchan, los mecanismos que he descrito no son riesgos futuros, ya están ocurriendo. Su cuerpo puede estar enviándoles señales de que su sistema cardiovascular está bajo estrés nocturno. Estas señales no son dramáticas, no se sienten como emergencias, y es precisamente por eso que la mayoría de la gente las descarta, las atribuye al envejecimiento y sigue adelante sin conectar nunca lo que está sucediendo en su corazón a las 2 de la mañana. Señal de advertencia 1. Se despierta con dolor de cabeza, particularmente en la parte posterior de la cabeza o las sienes, antes de haberse levantado, antes de haber tomado cafeína, antes de que se haya presentado cualquier causa física. Los dolores de cabeza matutinos presentes al despertar antes de cualquier actividad son un indicador clínico reconocido de presión arterial nocturna elevada. La presión sostenida durante las horas nocturnas crea presión vascular en la circulación cerebral, que se manifiesta como el dolor de cabeza con el que se despierta. Esto es distinto de un dolor de cabeza tensional, que aparece a medida que se involucra con el día. Si esto es consistente más de 2 o 3 veces por semana, no lo atribuya al estrés y siga adelante. Solicite a su médico un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Pida específicamente una lectura de 24 horas que capture la presión nocturna. Lo que muestre puede ser muy diferente de sus lecturas diurnas en el consultorio. Señal de advertencia 2. Se despierta en la noche o temprano en la mañana con el corazón acelerado, latiendo fuerte o de una manera irregular o alarmante. Las palpitaciones nocturnas son la experiencia directa del mecanismo de arritmia vagal descrito en el mecanismo 3. Las palpitaciones ocasionales, un breve aleteo, un latido omitido, son comunes y a menudo benignas en adultos mayores. Las palpitaciones recurrentes y alarmantes que interrumpen el sueño y lo despiertan constantemente son diferentes. Empiece a llevar un registro. Hora, duración, qué comió esa noche y cuándo. Lleve ese registro a su cardiólogo. El patrón de relación con su cena documentado en sus propias observaciones es una de las informaciones más útiles para el diagnóstico que puede proporcionar. Señal de advertencia 3. Se despierta de lo que debería haber sido un sueño adecuado sintiéndose genuinamente sin energía, pesado, aturdido, cansado de una manera que el café apenas mejora consistentemente, sin importar cuántas horas durmió. La mayoría de la gente atribuye esto al envejecimiento y lo acepta. En muchos casos, no es el envejecimiento. Es un sistema cardiovascular que pasó las horas de la noche manejando una presión elevada, procesando una comida tardía y navegando por el estrés inflamatorio, en lugar de completar los ciclos de sueño profundo reparador que necesitaba. El cuerpo estaba trabajando demasiado duro para descansar. Si esto es constante durante 2 semanas o más y la duración del sueño no es el problema, la calidad de lo que sucede durante ese sueño merece investigación, no la tranquilidad de que esto es simplemente lo que se siente al envejecer. Señal de advertencia 4. Experimenta acidez estomacal o reflujo ácido regularmente después de acostarse por la noche. Esto se entiende casi universalmente como una molestia digestiva y casi nunca se discute como la señal cardiovascular que puede ser. Cada evento de reflujo nocturno estimula directamente las fibras del nervio vago en la pared esofágica. En un adulto mayor que ya maneja la elevación de la presión arterial nocturna y la distensión estomacal por una comida tardía,
Esa estimulación vagal añade un riesgo de arritmia y presión agravado que los antiácidos no abordan. Si está tomando antiácidos regularmente por la noche, por favor comente ese patrón con su médico en el contexto de su perfil de riesgo cardiovascular general, no solo como un síntoma gastrointestinal. Señal de advertencia 5. Ronca fuertemente o alguien que ha dormido a su lado le ha dicho que deja de respirar por la noche, que se asfixia, que hay pausas, que el sonido de su respiración cambia de una manera que les alarma. Voy a ser más directo con esta señal que con cualquier otra. La apnea del sueño no es una condición molesta. Es uno de los factores de riesgo independientes más potentes de hipertensión nocturna, arritmia cardíaca, ataque cardíaco y accidente cerebrovascular en adultos mayores de 60 años que existe en la literatura cardiovascular. Cada episodio de apnea produce un aumento agudo de la presión arterial y una activación simpática explosiva. En un sistema cardiovascular ya cargado por los mecanismos de las comidas tardías, cada episodio es un insulto adicional a un sistema ya sobrecargado. Si ronca fuertemente y nunca se ha hecho un estudio del sueño, busque uno. Si su pareja le ha dicho que deja de respirar por la noche, no guarde esa información. Actúe al respecto. Esto no es opcional. Esto es urgente. Si se ha reconocido en 2 o más de estas señales de advertencia, por favor, no termine este video y siga con su noche como si nada hubiera cambiado. Haga la llamada mañana por la mañana. Pida una cita. Pregunte específicamente sobre el monitoreo ambulatorio de la presión arterial y el riesgo cardiovascular nocturno. La información existe, las pruebas existen, las intervenciones existen. Lo que ha faltado hasta hoy es la conversación que conecta sus hábitos nocturnos con su realidad cardiovascular durante la noche. Quiero volver al hombre del que les hablé al principio. 69 años. Chequeo limpio 3 semanas antes. Una noche normal con su familia. Buenas noches y luego nada. Lo que me acompaña cada vez que pienso en él y en personas como él no es la tragedia de la pérdida en sí. Es la posibilidad de prevención. La investigación existía. El mecanismo se entendía. El protocolo que les he explicado hoy estaba disponible. Lo que faltó fue una conversación. Una conversación honesta, específica y sin prisas en el momento adecuado. Y nadie la tuvo con él. Ustedes están teniendo esa conversación hoy. Y como la están teniendo, el resultado no tiene por qué ser el mismo. Terminen de comer 3 horas antes de dormir. No 2, 3. Si deben comer por la noche, que sea poco y específico. Vigilen su sodio. Dejen el alcohol 2 horas antes de acostarse y entiendan lo que su efecto rebote le está haciendo realmente a su corazón. Duerman sobre el lado izquierdo. Y si se reconocen en alguna de las 5 señales de advertencia, el dolor de cabeza matutino, las palpitaciones nocturnas, el sueño no reparador, el reflujo, las pausas en la respiración que su pareja les ha mencionado, por favor, tomen en serio ese reconocimiento y hagan la llamada mañana por la mañana. Su corazón ha estado trabajando para ustedes cada segundo de cada noche durante toda su vida sin que se lo pidan, sin tomarse una sola noche libre, sin pedir nunca nada a cambio. Lo menos que pueden hacer es dejar de dificultarle el trabajo durante las horas en que es más vulnerable, más solo y menos capaz de pedir ayuda. Ahora quiero escucharlos. ¿Algo de lo que compartí hoy los sorprendió? ¿Hubo algún mecanismo, una señal de advertencia, una conexión que realmente nunca habían escuchado antes? Dejen su respuesta en los comentarios. Leo cada uno personalmente. Si este video pudo haber marcado la diferencia hoy, por favor denle me gusta y suscríbanse para más contenido basado en evidencia sobre cómo proteger su salud a medida que envejecen. Y compártanlo inmediatamente con cada persona mayor de 60 años en su vida. No esperen hasta la próxima vez que los vean. Envíenlo ahora. No saben a quién le podría cambiar la noche, el corazón, esta información. Soy la doctora Nicole Harper. Cuida tu corazón.